Y ya estamos en contacto con Rudyard Pereira. Él es educador social y docente dentro del Consejo de Formación, por supuesto, integrante de DUI 21. Rudyard, buenos días. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes y la teleaudiencia. Un placer. Rudyard, primero que nada, y contextualizando, ¿quiénes son EDUI 21? Bien, EDUI 21 es una organización de la sociedad civil que allá por el 2016-2017 hace un llamado a distintos actores de la educación, pero otros también no vinculados directamente, pero comprometidos con la educación, para pensar una propuesta de transformación educativa atendiendo a las dificultades que tiene nuestro sistema educativo. Y de EDUI 21 participamos distintos actores, docentes, educadores sociales, directores, pero también del mundo del trabajo, del mundo sindical, pensando esto que nos preocupa a todos, que es el país del presente, pero mucho más el país de los próximos 15, 20 años que vienen. Y ahí en el 2018 generamos una propuesta que se llamó Libro Abierto, una propuesta sistémica que abordó muchos puntos y que fue presentada en el Palacio Legislativo en el 2018 con participación de todos los partidos, una sala muy abarrotada de mucha participación, y eso algunos partidos incorporaron en sus programas. Hemos tenido coordinación con los referentes de los distintos partidos en muchas instancias. Dejamos pasar después un proceso porque hubo un cambio de gobierno que se planteó algunos tiempos, y hubo una pandemia en el medio que también afectó al sistema educativo, y una discusión de la LUC que procesó algunas discusiones. Y en esta etapa nos hemos planteado una ronda también con distintos actores, y empezamos con el presidente justamente pensando en la posibilidad a la que no vamos a renunciar, que es acuerdos educativos por la educación, que es la única forma de generar un cambio profundo, de largo aliento y sustentable. Sí, hace pocos días se reúnen entonces con el presidente. De hecho, ahora ya se han reunido con algunos de los partidos políticos con los cuales ustedes tenían intención de juntarse. Sí, estamos justamente terminando de armar la agenda. Ayer estuvimos con el Partido Nacional, con referentes del Partido Nacional, con Iturralde, distintos actores. Llevando esta posibilidad, este planteo en el que nosotros partimos también de informaciones que han venido surgiendo, que nos muestran que el Uruguay va a tener una caída de matrícula considerable, y esto implica, porque va una caída poblacional que ya se venía advirtiendo por distintos actores internacionales, pero también organismos nacionales, que implican que, por ejemplo, la matrícula para el 2030 en primaria disminuya en 64.000 niños, que pensemos que entre 0 y 17 años vamos a tener 100.000 personas menos que puedan entrar en la etapa de cohortes educativas. Y entonces, justamente el reverso de esa información implica pensar que para nosotros la infancia y la adolescencia es oro. Tenemos que cuidar a todos esos adolescentes que no están terminando sus trayectorias educativas, proteger sus trayectorias educativas, y sobre todo con también datos de pobreza que nos hablan de una subinversión en políticas de infancia y de adolescencia en términos de recursos. El Uruguay distribuye sus recursos de forma regresiva y tenemos un 20% de nuestros niños y adolescentes en el umbral de la pobreza. Y eso es un problema para todos, para el presente, pero también para sostener un sistema que, además de educar ciudadanos que puedan convivir y fomentar su desarrollo personal, también necesitamos que puedan sostener el desarrollo del país. Entonces, desde ahí nos hemos planteado justamente que la necesidad de pensar algunos espacios que terminen con temas concretos de acuerdo en distintas áreas, y por eso estamos haciendo esta ronda con todos los referentes de los partidos en una agenda que se está armando. Porque uno se pregunta, ¿no? Uno que se formó en una educación donde apuntaba a los contenidos, y uno iba y recibía información, ¿no?, que colocaba en algún lugar de su cabeza. Casi ninguna competencia, o sea, uno no salía muy hábil en muchas cosas, ¿no?, salvo al fútbol o a manualidades, en fin, pero competencias para la vida cero. Estamos ante un mundo donde las competencias podrían llegar a ser el nuevo analfabetismo.
¿verdad? Digo, esto forma parte de la plataforma, de la mentalidad de EDUI 21. Exactamente. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 años, o sea, es muy diferente a los tiempos en que nosotros nos formamos, Lorenzo. Entonces, el mundo en que alguien adquiría algunos conocimientos básicos, después podía continuar en una educación terciaria o no, y se sostenía, por ejemplo, en un empleo comenzando como ayudante de pala en una panadería y terminando como maestro de pala con 30 años de trabajo, se terminó. Y se terminó porque la transformación del empleo ha generado que ingresen un conjunto de nuevas tecnologías y un mundo en lo que las determinaciones globales inciden mucho en las posibilidades de definiciones nacionales, que hacen necesario que ya no alcance a repetir algunos contenidos que pueden ser científicamente y disciplinarmente fundados, sino que haya que enfrentarse a la incertidumbre de poder resolver problemas y resolver situaciones, no todas de la vida cotidiana, también filosóficas, de posicionamientos, de convivencia. Entonces, hay una discusión que parece ya inerte entre competencias y contenido, ¿no? En realidad, las competencias, que no es más que el conocimiento puesto en movimiento, implican contenidos y conocimientos disciplinares, solo que los conocimientos y los contenidos están en función de la resolución de problemas, de situaciones y del ejercicio en la vida cotidiana y en la vida profesional, de poner en esos valores, esos conocimientos, esas habilidades para resolver situaciones que van a ser cambiantes, incluso con un mundo laboral que va a generar empleos que hoy no existen y va a terminar con otros. Entonces tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, todo un mundo amplio de competencias vinculadas al pensamiento computacional, que no tiene que ver solo con manejar máquinas y computadoras, sino cómo pensar cómo los algoritmos determinan la vida cotidiana, cómo ser críticos con eso, pero también poder gestionar y ser parte de la construcción y la producción cultural en esos espacios, por lo cual las competencias, como que no son tampoco infinitas, o sea, hay que establecer un espacio de competencias limitado y en acuerdo, son la forma que el mundo ha encontrado de adaptarse a estos cambios, y que en realidad en muchos lados son acuerdos nacionales hacia dónde ir. Después se necesitan programas, contenidos que vayan hacia esas competencias, pero que además permitan transversalizar la educación en formato país. Hoy tenemos educación en la educación, en los formatos escolares, primaria, educación media, terciaria, pero también tenemos muchas cosas, y esto pasa cada vez en el mundo, que suceden en la llamada educación no formal, que en realidad ya no puede ser solo llamada no formal, tendríamos que pensar en la articulación socioeducativa. Entonces, no sé, en nuestro país tenemos 5.000 estudiantes atendidos por centros juveniles, de 2.800 a 3.000 en los centros de capacitación del Ministerio de Educación y Cultura, que es para adolescentes que por una u otra razón han dejado el sistema escolar o los formatos de liceo o educación media. Entonces tenemos que empezar a articular esas educaciones, porque son recursos que hemos puesto, recursos no solamente económicos, sino también de educadores que se han empeñado mucho en generar aprendizajes, y tenemos que empezar a dar cuenta de que eso se integre, y también la posibilidad de acreditación. Sin duda que apenas si metimos el pie en el agua en el tema de la educación, Rudyard. Un placer. Siempre queda esa pregunta circular de ¿para qué tiene que servir la educación? Para que sirva. Uno como padre, con hijos que tienen que tomar decisiones de qué camino correr, seguir o no, siempre permanentemente me planteo esa pregunta. Te agradecemos muchísimo el contacto que has tenido, un placer escucharte y ojalá Déjame que... solamente para el final... Dale. Agradecer a los espacios, porque también pensar que la educación esté en agenda es una forma de transformación, y eso no siempre sucedió, y que le estamos proponiendo a todos los actores, y también vamos a los distintos actores sociales de la educación, poder encontrar un lugar que trascienda la lógica polarizada, ¿no? Construir compromisos que nos lleven a discutir acuerdos básicos. Después cada partido tendrá su forma de gestión y su perfil particular. Por ejemplo, en temas como extensión del tiempo pedagógico, el desarrollo curricular que atienda a la articulación de esto que venimos hablando entre competencias, contenidos y conceptos, la gestión de los centros, y sobre todo la articulación eficaz de las propuestas sociocomunitarias en territorio para abrir los centros educativos a la sociedad,
y permitiendo así también incorporar equipos que permitan cuidar a estos niños, niñas, adolescentes que hoy no están pudiendo culminar y que son parte de, por derecho, pero también por aporte al desarrollo del país, fundamental para poder entender el futuro sostenible del Uruguay. Entonces ahí se nos juega mucho también en la singularización y la protección de las trayectorias educativas. Muy bien. Así que te agradezco mucho el espacio. Por favor, un placer, Rudyard. Buen fin de semana. Seguimos con ustedes aquí en Modo País, hacemos una pausa, el deporte, a la vuelta.